Y aquí, a 100, 200 metros del Taj Mahal, hay una cremación de cuerpos. Aquí en India, en diferentes lugares sagrados, la gente va ahí a morir cuando siente que está cerca de morir. Pues aquí hay uno de esos lugares. Esta es la pista, aquí alrededor están todos los negocios. Y aquí están las vacas. Todavía andan carretas con caballos. Así son los asentamientos informales que se encuentran aquí en Agra. Se estima que hay unos 400 así. Este es muy pequeño. Este está simplemente a la orilla de la calle. Namaste. Pero las personas viven literalmente en plásticos. Buenos días, tardes o noches, espero que estén súper bien. Amigos, el día de hoy tenemos un video muy interesante porque nos vamos a ir a conocer una de las 7 maravillas del mundo y una de las más complicadas para mucha gente. Mucha gente no quiere venir a este país, le tiene su temor. Vamos a ir a conocer, o más bien, vamos a ir a volver a visitar el Taj Mahal, el Taj Mahal en la India. Y hoy nos vamos a enfocar en dos cosas muy interesantes. La primera, en lo que hacen muchas personas. Como le tienen cierto temor a este país y a todo lo que se ve en internet, al caos, la contaminación, los animales en la calle, etcétera. Hay mucha gente que se abruma e incluso ha pasado que llegan y se devuelven, que no pueden con el país. Entonces, debido a eso, hay personas que vienen, se hospedan en un hotel de lujo como este, cerca del aeropuerto, se van 4 horas directo al Taj Mahal, se devuelven y agarran vuelo de salida. Nada más para hacer el check. Entonces, estamos arrancando en un hotel de lujo en la ciudad, cerca del aeropuerto, y vamos a un hotel élite que en teoría tiene hasta vista al Taj Mahal, ya veremos. Y lo segundo que les quiero mostrar es la realidad alrededor de esta maravilla del mundo. ¿Cómo es lo que hay alrededor del Taj Mahal? Una de las maravillas más impresionantes en India. Acompáñenme. Por cierto, nos acompaña nuevamente la bestia, la cabra, Lucky, el businessman. Lucky, ¿cómo se le dice al Taj Mahal en hindi? Taj Mahal. Taj Mahal. ¿Y por qué a veces le dicen Taj Mahal? Mahal es palacio. Palacio. Pero a veces le dicen como Mel, ¿verdad? Mel, bueno, es que... Taj Mahal. Porque los indios no tienen buenos acentos para hablar. Entonces dice Mahal, Taj Mahal. Ok. Así es. Pero entonces Taj Mahal. Taj Mahal. Para llegar al Taj Mahal, uno se viene a la capital de India, a Nueva Delhi. Ahí es donde aterriza y el Taj Mahal está a unos 100 kilómetros, más de 100 kilómetros, en una ciudad que se llama Agra. Entonces es posible visitarlo sin siquiera entrar al caos de la capital, a todo lo que ustedes ya han visto. Vacas, bueno, vacas siempre van a ver en todas partes, pero vean justo lo que les digo. Vean las vacas ahí parando el tráfico en la pista. Estamos en una pista rápida. Bueno, vacas van a ver en todo lado, pero ustedes me entienden. Lo que ustedes han visto en redes, es posible ir allá sin pasar por todo eso. Uno simplemente rodea la ciudad y va directo. Son unas 4 horas más o menos para llegar. En medio del camino, en cualquier parte, hay Burger King, hay KFC, Starbucks. Hay muchas cadenas aquí en India, pero Lucky, Dígame. si aquí no se puede comer vaca, ¿qué vende Burger King? Esto no tiene que decir, tantas veces está diciendo la vaca, pues. Lo que venden es solo pollo, carne de Puro pollo. Puro pollo, nada más. No Ni se come cabra. vaca en India. Ni puede, jamás se puede, hermano. No puede porque está prohibido. Presenta a Dios Krishna. Incluso me estaba diciendo Lucky que si algún vuelo vende vaca, que qué sé yo, que vaya de India a Dubái o algo así, si tuvieran algún plato de res, los meterían presos, algo así. Eso, van a meter en cárcel el mismo momento. Está prohibido 100%. E incluso la primera comida en la mañana se le da a la vaca, ¿verdad? Eso, porque es nuestra religión, nuestra cultura. Tiene que dar como estamos dando al Dios. Por eso, primer chapati habrá para la vaca. Díganme si les gustaría que hagamos un video analizando estas cadenas de comida rápida como McDonald's, Burger King y cadenas que normalmente venden res. A ver cómo se adaptaron. Vean la oferta, sí, puras hamburguesitas de pollo. Ahorita hay hasta una colaboración coreana. Claro, y es que todo es picante como en estos países, todo es con pollo. Vean cómo se ve eso.
eso? La Whopper aquí debe ser de pollo. 2 hamburguesas en combo con fresco, papas, toda la cuestión como $5. 2 cafés de Starbucks, $10, el doble que 2 comidas. Y aquí Starbucks está en colaboración con Harry Potter. Vean qué nivel. Y además, Lucky, enseñe su vaso. ¿Qué es eso tan épico? Es del barro, del polvo de la calle, ¿no? Del suelo. ¿Y se lo dan ahí en la tienda a la que usted fue? Claro, y ahora es la moda para usar porque se puede reciclar. Está de moda los vasos de barro. Y usted lo lleva a todas partes y se lo rellenan. Exactamente. Y usar para lassi, para la bebida y para el chá también. Porque la gente de la India toma demasiado chá todo el tiempo. Entonces, El té. claro, entonces ahorrar plástico. No hay que usar tanto plástico y no usar vasos del barro. Bichos, este video es patrocinado por Surfshark, uno de los mejores VPNs del mundo. Con un VPN como Surfshark, con un solo clic se crea una burbuja de seguridad que los protege en la red. Si ustedes se conectan en un aeropuerto, en una cafetería, a cualquier red pública, puede haber una persona malintencionada, un hacker que les puede sacar sus datos, que les puede sacar datos de la tarjeta, de sus cuentas. Entonces de esta manera se protegen. Además, si quieren buscar promos, pueden conectarse a redes de diferentes países. A veces simplemente cambiando de país hay precios más baratos en aerolíneas, en hoteles. Y para un uso más simple, por ejemplo, yo ahorita me encuentro en India. Aquí TikTok está bloqueado. Pueden buscarlo ustedes en internet. TikTok está totalmente baneado de este país. Y nada mejor que enseñarles en tiempo real. Yo me conecté a una red en Colombia, entonces puedo navegar tranquilamente por TikTok como si estuviera en Colombia. Así de fácil puedo desbloquear cosas en países donde no están permitidas, donde están restringidas. Y si usan plataformas como Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, con un solo clic se pasan a Estados Unidos, a Canadá y desbloquean la mejor biblioteca de contenido del mundo. Así que aquí abajo en la descripción les voy a dejar un link con un precio súper especial y 4 meses extra de Surfshark para que aprovechen. Nos encontramos en Agra y vamos a explorar un poquito de lo que hay en los alrededores del Taj Mahal. Estamos aquí en la calle que nos lleva a la maravilla del mundo. Aquí mis hermanos están preparando todo. Van a cocinar cientos de kilos de comida para una boda, ¿verdad? 100 o más, puede ser más de 200, porque la cantidad de gente, los invitados, viene 500, 1000, 1500. 1500 personas. invitados. Claro, vecinos, amigos, familia. ¿Y cuánto vale una boda? Pues la boda normal, ponemos gasto, comida, invitados, oro y cosas de compra para el novio, podemos entre $8,000 más o menos americano. Mi hermano, es bien duro casarse. De hecho, yo ya estuve en una boda india. Ya hay un video en el canal de una boda india para que vayan a verlo. Enloquecimos bailando con toda la gente. Vamos a ver qué es lo que están haciendo. Namaste. Namaste. Aquí lo que están preparando, eso mi hermano, namaste. Están preparando los hornos donde van a cocinar el chapati. Se llama tandoor. Tandoor. Se llama tandoor. Roti es chapati. Y hacer... Esto lo llenan de fuego. Claro. Ponen aquí el sartén y cocinan. Cocinando. Ok. Es el más famoso tortilla. La harina que usas, harina blanca, porque chapati es otra cosa, tandoor es otra cosa. Entonces, chapati de tandoor. Entonces, eso es lo que hace con la harina blanca. Ok, aquí ya están cocinando, ¿verdad? Eso. Vean este. Está aquí. Caliente como un horno industrial. ¿Qué es esto? Eso es como un postre. Lo está moviendo muy fuerte. Ahorita me pringa aceite, mejor. Tengo cuidado. Que le dé. Amigos, la gente es muy linda. Eso es algo que ustedes me han preguntado. La gente es muy linda normalmente en todas partes. Uy, me pringué yo solo. Dele usted mejor, mi hermano. Y aquí, chicken. Aquí van a hacer pollo frito. Pero de manera industrial. 50. 50-50. 50 kilos y 50 kilos. Pero esta boda no es una boda india. No es de hindú. No es de hindú, perdón. Esta no es una boda de hindú. No, es de musulmán. Por eso están cocinando carne. Normalmente la boda de hindú nunca lo cocinan. Es vegetariana. Vegetariana. Para agradar los dioses de hindú. Exactamente. Por eso aquí carne. Porque es la boda de musulmán. Aquí al puro frente, esta es la pista. Quiero que ustedes vean que alrededor están todos los negocios.
Y aquí están las vacas, que ustedes saben que ya les he explicado que las vacas son sagradas en India y normalmente las vacas que se encuentran en la calle, así como estas, son vacas abandonadas. Si ustedes ven estas están amarradas. Estas vacas son de alguien que las ordeña y les saca leche. En cambio, estas son como los perros callejeros. Son las que se comen la basura y cuando se aburren, se meten en la pista, se le meten a los carros y causan desastres. Búfalos parece una casa, pero es como una casa hecha a corral. Vean, estamos en medio de los callejones del pueblo. El olor. Namaste. El olor de la vaca, la caca de búfalo. Está muy fuerte. A mí me huele normal, la verdad. Esta es la casa, la gente está viviendo igual. Ah, sí es una casa entonces. Sí. La gente vive aquí, tiene los búfalos afuera. Y es la venta para vender la leche. Leche de búfalo. Exactamente. Por ejemplo, la vaca es sagrada, pero el búfalo no. No. El búfalo no. No, el búfalo no es sagrado. Entonces, ¿se pueden comer un búfalo? Se puede comer escondido también. Ah, escondido. Escondido, no como está abierto la venta no puedes vender. No es bien abierto. vista. No. Ah, ¿los tienen qué? Como en la sala de la casa. Namaste. Namaste. Vean, este es un búfalo doméstico, muy diferentes a los búfalos salvajes que estuvimos viendo en Kaziranga. Vean, se va a meter a la casa. Namaste. Se les va a meter a la casa. Qué loco. Namaste. Namaste. Todos estos son negocios locales. Por aquí vemos un torno. Namaste. Vemos un torno, una carnicería, un puestito de como una pulpería, un mercadito. Es muy impactante visitar los pueblos de alrededor de la maravilla del mundo porque esta maravilla recibe alrededor de 10 millones de visitantes por año. Eso es demasiada gente. Pero algo que pasa en India es que el dinero se distribuye de manera demasiado desigual. Es demasiado abrupta la brecha entre los ricos y los pobres. Eso lo vamos a ver más adelante, así que suscríbanse si no están suscritos. Es gratis, ¿sí o no, Lucky? Claro. Es gratis. Es muy gratis. Sí, hay que suscríbanse. Por favor. Es gratis. Y así les llega la notificación porque vamos a ir a visitar zonas muy ricas de India, algo que normalmente no se muestra. Pero bueno, debido a que se distribuye de manera tan desigual de todo el dinero que produce el Taj Mahal y pasan muchas maravillas del mundo, al pueblo pues prácticamente no le llega ese dinero. Se lo llevan las agencias, hoteles y muy pocas personas. Este es el estado de los pueblos de alrededor. Mi chiquito, ¿qué le pasó? ¿Está bien? Esta vaquilla ya embiste, a esta hay que andarle con cuidado. Como hay tantas vacas sueltas por todo lado y también hay gente que tiene muchos búfalos, hay lugares donde se dedican a recoger caca. Recogen la caca de la vaca, la acumulan en un lugar y luego se la venden a pequeñas o grandes empresas que producen fertilizantes, abonos para las plantas. En esta ciudad se estima que hay unos 400 asentamientos informales, serían como precarios, slums, y más del 50% de la población vive ahí, en la misma ciudad en donde está la Gran Maravilla. Ese símbolo que estamos viendo ahí, ¿para qué lo pone la gente? Que lo he visto en varias casas. Bueno, este usa para mal de ojos. Entonces, los vecinos, que la gente, por ejemplo, uno que está ganando mucho y otro no está ganando poco dinero. Entonces, como mal de ojos, oh, qué bueno, ese hombre está ganando mucho dinero. Entonces, le proteger mal de ojos. ¿Entiendes? Por eso, normalmente la gente que son hindú en sus casas pone este tipo de símbolo o limón o chile para proteger mal de ojos. Todavía andan carretas con caballos. Namaste. Esta la usan para transportar productos. Las cosas, sí. ¿O personas? No, personas, no, para productos. Para productos. Un barbero. Namaste. ¿Cuánto vale cortarse el pelo con él? Pues, ¿qué tiene que cortar, ¿vale? 50 rupias para cortar el pelo. O sea, 50 centavos de dólar más o menos. Y para cortar el bárbara, 30 rupias. 150 colones vale cortarse la barba aquí, en la calle, a la par de las vacas y todo. Yo creí que esta era una venta de piedra, pero en realidad, si le ponemos atención, esto es carbón, pero no es carbón para cocinar. ¿Para cocinar qué utilizan? No, es para cocinar también, pero cocinar, por ejemplo, para la boda grande. Cocinas masivas. Masivas, pero actualmente usan para plancha, que sea caliente. Usan planchas de carbón. Claro, usan poner en la plancha y haciendo plancha. Como en el pasado. Claro, es muy natural. ¿Y con qué cocinan entonces en las casas? Con la caca de vaca y otras de las maderas. Entonces las casas que son de indio cocinan con la madera y de la caca de vaca. El carbón
casi no lo usan. No usan cocinas eléctricas ni hornos. Mucha gente no puede pagarlo. Claro, porque no tiene plata para pagar. O esto también cuesta, se cuesta. Esto también es caro, por eso no lo usan en las casas. No se puede usar porque se cuesta. Esto usa para la plancha. Así son los asentamientos informales que se encuentran aquí en Agra. Como les dije, se estima que hay unos 400 así. Este es muy pequeño, este está simplemente a la orilla de la calle. Namaste. Pero las personas viven literalmente en plásticos. Viven en un armazón de madera con plásticos. Además, si ustedes ven, de pronto el clima se puso nublado. Está soplando muchísimo el viento y se está nublando la vista. Me preocupa porque hay momentos en que el Taj Mahal no se ve por la contaminación, que es un gran problema que hay aquí. Alrededor hay fábricas, hay mucha contaminación por aquí y a la par pasa uno de los ríos más contaminados del mundo, el río Yamuna. De hecho, se dice que el Taj Mahal se está volviendo verde, amarillento por la contaminación. Mañana comprobaremos si es real. Pero de momento sí se va complicando un poco la vista. Este que está en el centro es el templo de este asentamiento. Es un templo hindú. El que está ahí en el centro es uno de los dioses que tienen en el hinduismo. Y este es el espacio sagrado. Aquí es donde hay que entrar sin zapatos, hacer oraciones y todo eso. Vean en el tiempo. Parece que se va a venir una tormenta. Qué increíble cómo empeoró todo de pronto. Se puso dramático el clima. Está a punto de caer el atardecer y me vine a un lugar que no pude visitar la última vez. A un mirador que da vista al Taj Mahal. No lo recordaba tan impresionante. Para mí es una de las maravillas del mundo, de las más impresionantes, de las más espectaculares. Mañana lo vamos a ver bien, pero hoy estamos viendo alrededor. Y aquí, a 100, 200 metros del Taj Mahal, hay una cremación de cuerpos. No sé si han escuchado que aquí en India, en diferentes lugares sagrados, la gente va ahí a morir cuando siente que está cerca de morir. Pues aquí hay uno de esos lugares y aquí creman cuerpos. Entonces este fuego que ustedes ven son cuerpos que ahorita están siendo ahí cremados. Una parte de las cenizas se las deja a la familia y la otra parte las arrojan al río. Ese es el río Yamuna, que también es sagrado, como el río Ganges, que es el más famoso, donde ya estuvimos también, en Varanasi. No sé si la memoria me está traicionando, pero me parece que esta vista podría ser igual más impresionante que la vista desde allá adentro, porque como aquí estamos un poco más abajo, podemos apreciar mejor la inmensidad y la grandeza de esta construcción. Mañana lo veremos, vamos a tener tiempo para verlo mañana de frente, que hay un efecto en la entrada de la puerta impresionante, pero estoy fascinado con la vista desde aquí. Ahora hay que correr de aquí porque parece que se va a caer el cielo. ¡Dios! Estoy pensando llevarme una peligrosa de estas. Cuidado, vean esta daga. Resulta que aquí hay una religión que se llama el sijismo, que ellos normalmente llevan una daga aquí porque su gurú, el líder de la religión, andaba una para seguridad. Entonces ellos comúnmente andan una de estas por ahí. ¿Cómo me veo? Díganme ustedes. Ahora vamos a conocer la parte top también que hay alrededor del Taj Mahal. Ojo, cuidado, cuando hay un señor toqueando piano en vivo en la recepción, lugar peligroso. Sean bienvenidos a una suite con vista al Taj Mahal. Pasen adelante, amigos. ¿Qué es esto? ¿Cómo puede ser posible un Taj Mahal de chocolate de bienvenida? Me comí el Taj Mahal. Vean todo esto lleno de chocolate. Me va a dar diabetes aquí. En teoría, desde aquí tendríamos que verlo, pero curiosamente no está iluminado. ¿Pueden creerlo? El Coliseo, las pirámides, diferentes lugares muy impresionantes. El Burj Khalifa los iluminan de noche para que uno vaya, pero desde aquí no. Está totalmente apagado, no se ve. Solo se le ve la silueta. Por aquí tenemos la cama. Hay un baño gigante, armario, pantuflas. Toda la cuestión está muy top, la verdad. Pero los voy a llevar a ver la parte lujosa de la ciudad. La parte tuanis, que también hay. No son solo los bares
barrios que vimos. En el centro de la ciudad se encuentran terrazas como esta, de lujo. Se encuentra Burger King, se encuentra McDonald's, se encuentran los centros comerciales. Es un contraste bien grande. En una terracita así como esta, una pasta con pollo vale sus $16 más o menos. Vamos a ver qué tal una pasta india. Creo que es lo primero que como en días, que no tiene saborcito a especias ni picante. Realmente es una pasta y está deliciosa. Vean el contraste, por aquí está el pueblito, aquí hay unos puestos de ventas y aquí es donde fuimos a comer, que lo está custodiando mi viejo. En este lugar que es como donde celebran boda los ricos. Ahorita se está celebrando una boda. Esta es una boda a lo grande, por la decoración, por los carros que hay afuera. Imaginen 1000 invitados, 500 invitados. Y son varios días de boda, ¿verdad? 3 días dura. 3 días de perro. Pero un día principal para poner collares entre los novios. Ok. Sí, eso ya... Hay un video muy bueno de una boda. Vayan a verlo. Vayan a ver los pasos prohibidos y todo. Vimos todos los rituales. Se tiran arroz. Muchas veces se conocen por primera vez en la boda, ¿verdad? Claro, muchas veces, muchos casos de la Son gente matrimonios del pueblo. arreglados, sí. Esa vez pueblos. era la segunda vez que ellos se veían y fue ya para casarse. Exactamente. Como mis padres casaron así. Así se vieron y se casaron. Y ya está, no conocían nunca en su vida después de casar. Sí. Y además también en India es muy importante la imagen, ¿verdad? Lo que se proyecta. Entonces los ricos hacen las bodas súper ostentosas, como que para que los respeten también. Sí, la creencia de la gente de los indios, que lo que gastamos para los vecinos, los amigos piensan que tengo mucha plata, soy rey de la ciudad, entonces gasta mucho. Uy. Muestra mucho. A ellos la gente de la India les gusta, muestra mucho, para la gente da mucho respeto. Es de muchas apariencias. Eso. Ya tenemos un video de una boda en la zona rural. Entonces vamos a ver un poquito. Nos dieron permiso al menos de ver la decoración. Entonces para que ustedes puedan ver la cantidad de dinero solo en arreglos y solo en la preparación de este lugar, que es donde se va a celebrar la boda. 3 días de fiesta. Hay hasta policía. De hecho no voy a pasar más de aquí porque me va a echar la policía, pero wow, por allá está el buffet, todos los invitados ya están esperando. Aquí le dan hasta tarde, esto es muy tarde. Lucky, en una boda de este calibre se toma alcohol. Sí, mucho alcohol. La gente en la noche pone borracho. Por ejemplo, si es la boda de la mujer, entonces la familia del hombre venía un caballo, mucho DJ bailando, borracho, full borracho a tope nivel. La gente no puede ni caminar. Ok, mucho alcohol. Mucho alcohol. Eso sí está permitido en el hinduismo entonces. ¿Se imaginan lo que es simplemente levantarse de la cama, asomarse como un señor en la ventana y tener vista directa al Taj? Vean esa obra al fondo, pero además podemos apreciar otra cosa que normalmente no se puede ver, porque aquí no se puede volar dron ni nada. Normalmente no se puede tener esta vista aérea. Y es que si ustedes ponen atención, vean lo que hay alrededor de esta maravilla. Es muchísima pobreza y la maravilla como tal se estima que al cambio al día de hoy puede costar unos $1.000 millones esa construcción. Ahorita les voy a contar qué fue lo que sucedió, pero esa edificación es toda de mármol blanco de India. Tiene 28 tipos de piedras preciosas diferentes incrustadas y para hacerla trabajaron 20,000 personas durante 20 años sin parar. Estamos listos para entrar a la tumba, porque el Taj en realidad es una tumba, no es un palacio. Ya les voy a explicar, pero debido a la contaminación, ahora no se puede llegar cerca en carro. Los carros llegan hasta cierta distancia y después hay que entrar caminando o en un carrito eléctrico para que contamine menos. Incluso hay personas que dicen que el Taj más bien ha frenado el desarrollo de esta ciudad porque hay un gran perímetro alrededor del monumento en donde no se pueden hacer fábricas ni empresas ni nada que pueda contaminar el monumento. Aproximadamente el 80% de los visitantes que llegan aquí son indios, es gente local que viene a conocer el monumento que tienen en su propio país. Entonces es relativamente fácil conseguir entradas como extranjero. De hecho, las entradas llegamos a comprarlas en la entrada, no tuvimos que reservarlas con tiempo ni mucho menos. Vale $14 para extranjeros y desde la entrada hay un efecto increíble. Hay una puerta diseñada para que conforme usted va entrando
cada vez se vea más impresionante el edificio. Calza perfecto en la puerta de entrada, pero ya al pasar por completo se ve pequeño al fondo porque hay como una línea de agua que da el efecto de que está pequeño al fondo, a pesar de que es inmenso. Para que ustedes lo dimensionen bien, este monumento mide, o esta tumba más bien, es una tumba, es un mausoleo, mide 76 metros de alto por 100 metros de ancho. Y aquí les va un poquito de historia de qué es este mausoleo, por qué lo hicieron, por qué se mandaron a hacer esta obra. Resulta que el emperador mogol Shah Jahan, él tenía varias esposas, pero murió su esposa favorita, Mumtaz Mahal. Entonces, antes de morir, le prometió que le iba a hacer un mausoleo y una tumba como nunca antes se había visto en la tierra. Y así fue como después de que ella dio a luz a su hijo y murió, a su 14º hijo, él empezó a construir esto en su honor. Para construirlo se necesitaron unas 20,000 personas trabajando durante 22 años sin parar. Se usaron más de 1000 elefantes para jalar mármol blanco, arenisca, piedras, todo tipo de cosas. Aquí llegaron arquitectos de Persia, de Irán, de diferentes reinos a ayudar en la construcción de esta obra. Esta obra es simétrica, el mausoleo es exactamente igual por donde sea que usted lo vea, y los minaretes que tiene, el arquitecto los hizo pensando en que si llegaba a haber un terremoto en algún momento en la historia, están un poco inclinados hacia afuera para que caigan hacia afuera y no destruyan la misma tumba. Uno de los detalles más increíbles es que cada escrito que ustedes ven, estas son letras árabes, son escritos del Corán sobre la muerte, sobre el paraíso, sobre la misericordia de Dios. Eso no es pintado, no fue que llegó un pintor a pintar eso, no, es piedra negra incrustada, y cada detalle de flores, como de flor de loto, cada detallito son piedras preciosas. Hay más de 28 piedras preciosas diferentes de diferentes partes del mundo. Hay jade, hay piedras de China, hay piedras de Irán, que para colocarlas tenían que hacer el diseño en el mármol con un cincel, luego pulir las piedras que iban a meter ahí y las metían 1,5 pulgadas dentro con pegamento, y vean la perfección con la que está hecho este trabajo. Dentro hay una tumba, una réplica, porque la original está debajo. En un principio aquí solo estuvo enterrada Mumtaz Mahal, que así se llamaba el monumento. Fue que en India el gobierno decidió cambiarle el nombre a Taj Mahal, pero dentro está ella enterrada. Y algo curioso es que cuando el emperador finalmente terminó su obra en 1650 y algo, si no me equivoco, su hijo, en una lucha por poder, lo metió preso. También se dice que era porque ya el emperador estaba medio loco. Esta construcción, al tipo de cambio al día de hoy, costó más o menos $1.000 millones. Todos los recursos del imperio se estaban yendo a esta construcción, y eso no es todo. Él iba a construir otro Taj Mahal al frente, al otro lado del río, pero en mármol negro, para que lo enterraran ahí a él, y entonces estuviera su amada y él frente a frente, separados por el río. Pero su hijo no lo permitió, lo encerró en una celda en un lugar que está por aquí, que se llama el Fuerte Rojo, y él desde su celda podía ver su obra, el mausoleo, la creación, pero nunca más pudo volver a tocarlo. Él murió, y lo único que no tiene simétrico este mausoleo es su tumba, porque como no estaba planeado que él fuera enterrado aquí, la hicieron a lo chambón ahí, a la par. Es lo único que no está perfectamente colocado, porque incluso tiene 2 mezquitas exactamente iguales a los lados. Él era musulmán, entonces él rezaba en la mezquita que estaba aquí mismo. Con respecto al tema de la contaminación que estuve leyendo, es 100% real, que a veces no se ve. Aquí les voy a dejar unas tomas del Taj Mahal cubierto por smog. Ni siquiera desde la entrada, desde aquí mismo, no se ve. Es como si no hubiera nada de tanto humo, de tanto polvo, de tanta contaminación. Y con respecto al color del mármol, yo no soy experto, no sé si ha cambiado de color o no, porque no sé si el mármol es como amarillento o si es perfectamente blanco, pero a simple vista se ve un poquitito amarillo, y sí hay zonas muy sucias, sí se nota que hay zonas donde se ha acumulado muchísima suciedad, pero igual hay estudios de que efectivamente la contaminación que lo rodea sí lo ha estado manchando, entonces que le hacen limpiezas especiales para quitarle esa mancha verduzca amarillenta de la contaminación. Muchas personas califican este como el mayor símbolo de amor de la historia. ¿Qué dicen ustedes? ¿Será el mayor símbolo de amor hacer una tumba de esta magnitud, o el mayor símbolo de amor se dará en vida, cuando la persona está viva? Y también hay quienes lo llaman el edificio más lindo, más espectacular de la tierra.
y en un cafecito fino con vista al Taj Mahal, terminamos con este video. Este plato aquí en este lugar vale $7 y tenemos vista directa a la maravilla del mundo que sobresale desde donde se vea. Cuéntenme qué les pareció el recorrido que normalmente hace la gente que va directo. Arrancan en un hotel de lujo como el que empezamos, van al otro hotel de lujo al que llegamos, cenan o comen en estos lugares, si no es que directamente en el hotel, visitan la maravilla y se van. Y también qué les pareció alrededor, la otra realidad que nunca se muestra, lo que hay alrededor de la maravilla, como viven las personas por aquí. Amigos, así que finalmente aquí se acaba el video de hoy. Déjenme sus comentarios, déjenme todo por ahí abajo. No se olviden de suscribirse, compartir este video si les gustó y nos vemos en el próximo video. Pura vida y besitos de alguien que volvió a la tumba del amor.